Horas después en el Panteón Español, ceremonia que la familia de la actriz solicitó. Este es el último momento de Carla Álvarez. Nadie la escuchó gritar, nadie vio venir su final, y, sin embargo, su ausencia resonó como un trueno en el corazón de millones de mexicanos que alguna vez la vieron brillar en la pantalla. Carla no solo fue actriz, fue un rostro familiar en los hogares, una villana amada, una mujer de carácter y belleza que supo ganarse su lugar en la historia de las telenovelas. Pero su partida, ocurrida en la absoluta soledad de su departamento, dejó un eco amargo, un silencio incómodo, un vacío que nadie supo cómo llenar. La noticia fue breve. Carla Álvarez ha fallecido a los 41 años. Las causas oficiales apuntaban a un paro respiratorio, derivado de una neumonía mal atendida. Pero la versión oficial nunca convenció del todo. Detrás de esa nota clínica había años de especulaciones, fotografías perturbadoras, declaraciones a medias y un deterioro físico que los medios comenzaron a notar demasiado tarde. Amigos y colegas sabían que algo no iba bien. Se hablaba de tristeza profunda, de una dependencia silenciosa al alcohol, de una batalla feroz contra un trastorno alimenticio que desdibujó su figura y su ánimo. Pero, como suele pasar con quienes sufren en silencio, Carla siempre tenía una sonrisa lista para la cámara, y nadie, ni siquiera sus más cercanos, pudo anticipar que el papel que más le costaba interpretar era el de mujer feliz. Murió sola, en su hogar, a puertas cerradas, sin cámaras, sin despedidas. Este video no busca romantizar el dolor ni señalar culpables. Buscamos entender, contar lo que no se contó, mirar con otros ojos la historia de una mujer que lo dio todo frente a las luces y que terminó apagándose cuando ya nadie miraba, porque a veces el verdadero drama no se vive en la pantalla, sino cuando cae el telón. Para entender el último momento de Carla Álvarez, hay que regresar al escenario donde su vida se tejió entre luces, foros y secretos. Corría la década de los 90 y la televisión mexicana vivía una de sus épocas más doradas. Las telenovelas de Televisa dominaban no solo el rating nacional, sino que conquistaban corazones desde Argentina hasta Filipinas. Era la era de Thalía, Eduardo Palomo, Leticia Calderón y Carla Álvarez. Con su rostro fresco, ojos expresivos y una intensidad que pocas actrices jóvenes poseían, Carla se convirtió rápidamente en una figura reconocible. Su primer gran papel fue en María Mercedes, 1992, donde compartió escena con Thalía. Aunque su personaje era secundario, su energía no pasó desapercibida. Poco a poco, su talento la llevó a papeles más complejos, villanas astutas, mujeres heridas por el amor, amigas traicionadas o personajes llenos de matices que Carla sabía dotar de humanidad. La audiencia la amaba y la odiaba a partes iguales, como ocurre con las mejores intérpretes del melodrama. Pero más allá de los reflectores, Carla intentaba lidiar con su propia historia. Nacida el 15 de octubre de 1972 en la Ciudad de México, Carla creció en un entorno donde la disciplina y la exigencia eran norma. Desde joven mostró aptitudes para el arte y se formó profesionalmente en el Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa, el mismo semillero de muchas figuras exitosas. Su ascenso fue meteórico, pero también solitario. La fama no tardó en llegar, y con ella, las presiones del medio, estándares de belleza imposibles, competencia feroz, críticas despiadadas, y el machismo sutil y a veces no tan sutil del entorno televisivo mexicano. Carla, como muchas actrices de su generación, aprendió a sonreír frente a las cámaras, mientras por dentro se desmoronaba lentamente. En el plano personal, su vida tampoco fue sencilla. Su matrimonio con el actor Alexis Ayala, celebrado en 1994, terminó apenas 2 años después en medio de rumores de celos, discusiones y diferencias irreconciliables. A partir de entonces, Carla adoptó un perfil más reservado, rara vez exponiendo su vida íntima al público. Con el paso del tiempo, y a medida que nuevas generaciones de actrices ocupaban los espacios estelares, los papeles para Carla se volvieron menos frecuentes. Aunque nunca abandonó completamente la actuación, su presencia mediática comenzó a diluirse. Aparecía esporádicamente en programas de concurso o reality shows, pero ya no como la estrella que una vez fue.
Se decía que rechazaba proyectos por motivos de salud. Otros apuntaban que había perdido la pasión. Nadie sabía a ciencia cierta qué ocurría detrás de esas paredes silenciosas. Lo cierto es que la industria del entretenimiento tiene memoria corta, y Carla, que alguna vez fue imprescindible, pasó a ser un nombre mencionado con nostalgia. Pero el verdadero misterio no estaba en su carrera, sino en cómo terminó sus días. En la intimidad de un hogar sin testigos, en la desconexión con el mundo que alguna vez la aplaudió, y en la pregunta que aún hoy flota en el aire: ¿quién era realmente Carla Álvarez cuando ya no actuaba? El ascenso de Carla Álvarez fue tan rápido como brillante. Desde su debut televisivo, quedó claro que tenía una chispa especial, una mezcla de dulzura, carácter y vulnerabilidad que la hacía destacar incluso en papeles secundarios. En 1992, con tan solo 20 años, interpretó a Rosario en María Mercedes, y el público inmediatamente conectó con su rostro expresivo. No era solo una cara bonita, tenía fuerza actoral. Luego vinieron Buscando el Paraíso, Agujetas de color de rosa, La mentira, Alma rebelde y muchas más. Carla se consolidó como una figura imprescindible en los melodramas. Tenía ese algo que no se enseña. Podía ser entrañable o cruel, apasionada o fría. Su rango la convertía en una de las actrices más solicitadas de su generación. La crítica reconocía su talento, los productores la buscaban y los fans la seguían con devoción. Pero con cada escalón que subía en su carrera, algo en su interior comenzaba a quebrarse. El éxito no llenaba los vacíos personales. En las entrevistas hablaba poco de su vida íntima, pero cuando lo hacía, sus palabras revelaban una lucha constante con la ansiedad, la inseguridad y el miedo al rechazo. En 1994 se casó con el también actor Alexis Ayala. La unión fue breve y turbulenta. Apenas 2 años después, el matrimonio terminó. Aunque ambos intentaron mantener la privacidad, la prensa rosa filtró versiones de gritos, celos y una relación marcada por el desgaste emocional. Carla, herida, se refugió aún más en el trabajo, pero algo había cambiado en su mirada. A comienzos de los años 2000, los rumores comenzaron a ganar fuerza. Se decía que Carla sufría de bulimia. Su delgadez extrema preocupaba a sus compañeros de elenco, y en varias grabaciones tuvo que ser atendida por deshidratación o mareos. Su comportamiento era errático. A veces llegaba tarde, otras faltaba sin avisar. Algunas producciones comenzaron a prescindir de ella. El círculo comenzaba a cerrarse. En 2007, intentó un retorno mediático participando en Big Brother VIP. Fue una aparición polémica. Carla se mostraba frágil, confundida, y su comportamiento en la casa generó críticas. Algunos la acusaban de fingir, otros detectaban señales claras de deterioro psicológico. Ella misma confesó después que atravesaba una etapa emocional muy difícil. Con los años, su presencia en los medios fue disminuyendo. Ya no era la actriz que todos querían, no porque hubiera perdido su talento, sino porque la industria no perdona las grietas. A diferencia de los hombres, a las mujeres se les exige perfección perpetua, y Carla, a sus 40 años, ya no encajaba en el molde que alguna vez dominó. El deterioro era visible. Fotos captadas por paparazzi mostraban a una Carla irreconocible, extremadamente delgada, con el rostro demacrado y una expresión triste que contrastaba con aquella joven vibrante que conquistó los años 90. En una de sus últimas entrevistas, confesó sentirse fuera de lugar y que muchas veces deseaba desaparecer del medio. Nadie imaginó que esa desaparición sería literal. En noviembre de 2013, su cuerpo fue encontrado sin vida en su departamento, en la colonia Fuentes del Pedregal, en la Ciudad de México. Tenía 41 años. La causa oficial: insuficiencia respiratoria provocada por una neumonía. Sin embargo, el ambiente se llenó de especulaciones. Algunos amigos aseguraron que Carla llevaba semanas sin responder mensajes. Otros dijeron que había caído en una profunda depresión, y varios medios filtraron información sobre una posible recaída en sus trastornos alimenticios. La prensa fue rápida en cubrir su muerte, pero lenta en preguntarse por qué una actriz tan querida, tan cercana, había terminado sola y en silencio. La caída de Carla no fue súbita,
Fue lenta, prolongada, casi invisible, como una vela que se va apagando sin que nadie lo note, hasta que ya no queda luz. Lo que pasó en los últimos días de Karla Álvarez sigue envuelto en un velo de incertidumbre. Aunque el informe médico oficial habló de una insuficiencia respiratoria, las voces cercanas a la actriz revelaron una realidad mucho más desgarradora. Karla llevaba años luchando en silencio contra sí misma. Algunos allegados confesaron, después de su muerte, que hacía semanas que no sabían nada de ella. Las llamadas no eran respondidas. Los mensajes quedaban sin contestar. No era la primera vez que Karla se aislaba. Ya lo había hecho antes, sobre todo durante los periodos más oscuros de su vida. Pero esta vez fue distinto, más largo, más profundo. La prensa comenzó a desenterrar todo lo que durante años se había murmurado en voz baja. Karla sufría bulimia. Desde principios de los 2000, su cuerpo comenzó a cambiar drásticamente. Perdía peso a una velocidad alarmante. Había días en que se desmayaba en los ensayos, otros en los que ni siquiera podía sostener diálogos por el agotamiento. Pero como muchas mujeres del medio, ella lo escondía detrás de una sonrisa, maquillaje perfecto y un todo bien automático. También se hablaba de una fuerte dependencia al alcohol, no en exceso escandaloso, pero sí en pequeñas dosis diarias que se fueron acumulando como una anestesia constante. Algunos amigos la vieron bebiendo sola en su casa, con la televisión encendida y la mirada perdida. Otros recordaban conversaciones en las que Karla, entre lágrimas, hablaba de su miedo a no ser recordada, de no tener hijos, de no dejar nada detrás. Uno de los testimonios más fuertes vino de una ex compañera de telenovela, que pidió mantener el anonimato. Karla era luz, pero también era sombra. Siempre daba más de lo que tenía, pero cuando se acabaron los aplausos nadie fue a tocarle la puerta. Su última aparición pública fue en una entrega de premios, meses antes de su muerte. Vestía de negro, con gafas grandes que cubrían su rostro delgado. Caminaba despacio, saludaba a los periodistas con educación, pero sin emoción. Muchos notaron que estaba extremadamente delgada, pero nadie dijo nada. O si lo dijeron, no fue con la urgencia que merecía. En su departamento no se encontraron signos de violencia. Todo estaba en su lugar. La televisión seguía encendida. En la mesita, una taza de té sin terminar. Y en su habitación, Karla, ya sin aliento. No hubo carta, no hubo mensaje. Solo el silencio como única despedida. Los medios reaccionaron con sorpresa, pero no con profundidad. Algunos titulares se centraron en su deterioro físico. Otros especularon sin respeto. Pocos se detuvieron a reflexionar sobre la industria que muchas veces aplaude la belleza, pero ignora el dolor. Las redes sociales, por el contrario, se llenaron de mensajes sentidos. Miles de fans compartieron escenas de sus novelas, frases memorables, entrevistas antiguas donde Karla hablaba con dulzura de sus sueños. Muchos expresaron culpa por haberla olvidado. Otros confesaron que su historia los hizo pensar en sus propios vacíos. Uno de los mensajes más conmovedores fue el de una actriz contemporánea que escribió: "El problema no es que Karla se haya ido sola. El problema es que no nos dimos cuenta de que ya se estaba despidiendo desde hace años. Hoy, más de una década después de su partida, la verdad sigue siendo dolorosa. Karla Álvarez no murió de una neumonía, murió de tristeza acumulada, de soledad ignorada, de una cadena de pequeñas ausencias que, juntas, la empujaron al abismo. Porque la fama no cura las heridas. Y el silencio, cuando nadie lo escucha, puede ser mortal. Desde este canal, no pretendemos emitir juicios ni buscar culpables, pero sí sentimos la responsabilidad de levantar la voz por aquellas figuras que, como Karla Álvarez, brillaron intensamente y se apagaron en silencio. Lo ocurrido con Karla no es un caso aislado, es un reflejo de una industria que exige perfección, juventud eterna y una sonrisa constante, incluso cuando por dentro todo se está desmoronando. Karla fue víctima de un sistema que premia la imagen y castiga la vulnerabilidad, que aplaude el éxito, pero invisibiliza el sufrimiento. ¿Cómo puede una actriz que fue adorada por millones terminar sus días sola, sin un círculo de contención real? ¿Cuántas veces habrá gritado en silencio sin que nadie pudiera o quisiera escucharla? Su muerte no solo deja una ausencia física, deja también una lección urgente.
Necesitamos hablar más de la salud mental en el medio artístico. Necesitamos romper con los estigmas que rodean los trastornos alimenticios, la depresión, el aislamiento emocional. Porque detrás del glamour, muchas veces se esconden historias de angustia y de soledad profunda. Este canal cree firmemente que Carla no fue olvidada por el público, sino por el entorno que debía protegerla, por los productores que dejaron de llamarla, por los medios que la señalaron más por su apariencia que por su talento, por un sistema que valora más la juventud que la experiencia, más el escándalo que la compasión. También creemos que la historia de Carla debe contarse con respeto, con profundidad y con humanidad, no solo como una tragedia más de la farándula, sino como la historia real de una mujer que luchó con fuerza, que regaló emociones sinceras en cada escena y que, hasta el último momento, intentó mantenerse de pie. Nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si alguien le hubiese tendido la mano justo a tiempo? Si en lugar de juicios hubiese recibido apoyo, si las alarmas que muchos vieron se hubieran tomado en serio. Hoy, honramos a Carla no desde el morbo, sino desde la empatía, porque su historia, aunque dolorosa, tiene el poder de abrir los ojos, de generar conciencia y de recordar que detrás de cada rostro famoso hay un ser humano con miedos, sueños y fragilidades. Y ahora te preguntamos a ti, que estás viendo este video, ¿qué opinas tú sobre el silencio que rodeó a Carla? ¿Crees que la industria debería hacer más por sus artistas cuando dejan de ser el centro de atención? ¿Alguna vez sentiste que alguien cercano se estaba apagando sin que tú lo notaras? Déjanos tu opinión en los comentarios. Aquí, cada voz cuenta, incluso, y sobre todo la que no se escucha. Hay despedidas que llegan sin avisar, y hay silencios que, con el tiempo, se vuelven insoportables. El de Carla Álvarez es uno de ellos. Cuando hoy recordamos su rostro en la pantalla, sus ojos vibrantes y esa energía arrolladora que daba vida a cada personaje, es difícil aceptar que detrás de ese brillo existía una tristeza que muy pocos alcanzaron a ver. Carla no solo actuaba en la ficción, también lo hacía en la vida real, y ese fue, quizás, su papel más doloroso, fingir que todo estaba bien cuando el mundo interior se derrumbaba. Pero Carla dejó huella, en cada escena que protagonizó, en cada lágrima que provocó en el espectador, en cada historia que ayudó a contar con su talento. Las telenovelas que marcó con su presencia siguen repitiéndose en canales de todo el mundo. Su legado no se borró, aunque la industria haya pasado de página. Hoy, más de una década después de su partida, Carla vive en la memoria de quienes la vieron crecer en la pantalla, en los foros de fans que aún comparten sus mejores escenas, en los corazones de quienes alguna vez encontraron consuelo, inspiración o compañía en sus personajes. Su historia también nos deja una advertencia silenciosa. No siempre quienes sonríen están bien, no siempre la fama es sinónimo de felicidad, y no siempre el éxito protege del abandono. Hay historias que nunca se contaron, pero ahora las conoces. Este fue el último momento de Carla Álvarez, el momento en que el mundo se dio cuenta demasiado tarde de que aquella estrella se estaba apagando desde hacía mucho. Que su partida no quede solo en el recuerdo, que sea una llamada a mirar con más atención, a escuchar con más sensibilidad, a cuidar a quienes, como Carla, aún brillan, pero tiemblan por dentro, porque a veces, un abrazo a tiempo, una palabra sincera o una simple presencia pueden cambiarlo todo, y porque nadie, nunca, debería morir en el olvido.